Bien, como cada noche de este curso, tenemos espacios bien marcados y el primero siempre nos invita a reflexionar, a motivarnos, a reflexionar, a inspirarnos, ¿no? Luego de eso vamos a tener un espacio para que ustedes puedan compartir sus ideas de proyecto, para que podamos tal vez definir el problema o algunas causas o la misma idea que ustedes quieren implementar, también lo podemos hacer. Karina, Carla, buenas noches, bienvenidas. Y después de ese segundo momento en el que ustedes comparten un poco sus ideas, sus comentarios, sus dudas, ¿no? Respecto a sus proyectos o a los que quieran implementar, ya pasamos a lo que nos toca el día de hoy, que es la segunda parte de cómo formular un proyecto de innovación educativa. Y al final, saber qué nos llevamos del día de hoy, ¿no? Hoy día nos tocan cositas bien interesantes, sobre todo de forma, ¿no? Que les va a servir mucho para redactar sus proyectos. Muy bien, entonces voy a empezar a compartir pantalla. Y me gustaría que podamos visualizar este primer video. Se llama Da Vinci, no hace falta ser un genio para ser genial, y que luego podamos comentar qué les parece, qué opinan, les inspira, no les inspira. Entonces, ahí va. Entiendo que más o menos la mayoría de los que estáis aquí conocéis la figura de Leonardo da Vinci, ¿no? ¿Podéis levantar la mano? Creo que el 99,9 periódico puro conocéis la figura de Leonardo, ¿no? ¿Cuántos de los que conocéis a Leonardo consideráis que es un genio? Casi el 100% de los que habéis levantado la mano al principio, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, aunque muchos de vosotros consideráis la genialidad como el elemento diferenciador de Leonardo da Vinci, estamos hablando de un tipo que fue iletrado, ilegítimo, disléxico, bipolar y con déficit de atención. Y eso no nos lo cuentan. Es mucho más guay arrancar la pátina de genialidad, desbancarle del pedestal y presentar un hombre en carne y hueso. Por lo tanto, estamos hablando de curiosidad, de observación, de sacrificio, de perseverancia, en definitiva, de pasión. Para mí, la educación reglada es imprescindible. Pero a partir de ahí, lo que marca la diferencia es la autoformación, la curiosidad. Claro, hoy en día, claro, no hacemos con los chavales lo que hacían con Leonardo. Tío, sale al campo y juega. Sale al campo y disfruta. Sale al campo y observa. Experimenta. Fracasa. Permítete el fracaso. Fracasó en Florencia, en Milán, en Venecia, en Florencia de nuevo, en Roma y triunfó al final de su vida. Es la historia de un fracasado. Pero es gracias a ese niño que nunca dejó de preguntarse por qué y para qué, a ese niño que era extremadamente curioso, se convirtió en este tipo que hoy en día, en el 2019, le estamos celebrando su 5º centenario, ¿no? Entonces, desde el principio de los tiempos está la transversalidad de los conocimientos, está la incesante curiosidad del ser humano. Y dentro de esa curiosidad, el fracaso es lo que nos forma como personas. No el fracaso, sino también cómo afrontamos ese fracaso. Leonardo, cuando no es aceptado por los Medici en 1481, decide enviar una carta a Ludovico Sforza, en unos estados italianos en los que cambiar de Florencia al Ducado de Milán era como cambiar de país hoy en día, ¿no? Al final terminan contratándole como músico y como organizador de eventos. Leonardo llega a Milán y le encargan la boda, una boda. Leonardo decide que en la boda lo que va a realizar es la tarta más grande del mundo. Claro, Ludovico Sforza le dice que la tarta tiene que ser muy grande, cuidado, que es que son 300 los invitados que van a asistir a esa boda. Y dice Leonardo, no me habéis entendido. O sea, la tarta va a ser tan grande que la boda se va a celebrar dentro de la tarta. Contrata a los mejores arquitectos, a los mejores pasteleros, a los mejores cocineros, a los mejores artistas para diseñar esa tarta. Se pone a trabajar sobre ella y la termina. Al día siguiente, justo el día que se va a celebrar ese enlace nupcial, Leonardo llega el primero. Y cuando llega a ese palacio del Castello Sforzesco se encuentra que el banquete ya ha tenido lugar. ¿Pero cómo es posible? Si la boda es esta tarde. Todas las alemañas de la ciudad se habían zampado la tarta. Había ratas, pájaros, todo lleno de polenta endurecida por ahí, tirada, esparcida.
¿Qué hizo Leonardo para solventar ese episodio? Se piró, se largó, lo dejó todo allí, tenía miedo, no tenía plan B. Y lejos de hundirse ante el fracaso, se pone a trabajar, se pone a investigar, se pone a curiosear. Convoca otra vez de nuevo a la ciudad de Milán. Ludovico Sforza mosqueado. El grueso de la ciudad de Milán, mira, le señalaban por la calle, mira, ahí va Leonardo, ¿eh? Ese genio de Florencia que, cuidado, que no sabe dar de comer a 300 personas. Y cuando va a presentar su último trabajo, dice, ciudadanos de Milán, todos aquellos que me señalabais por la calle, dicen, mírale, por ahí va, que no sabe dar de comer a 300 personas, os digo ahora, ¿cómo no voy a ser capaz de dar de comer a 300 personas si soy capaz de dar de cenar al Hijo de Dios? Y presentó la última cena. ¿A vosotros qué os han contado? ¿Que está María Magdalena en la última cena? ¿O que Leonardo fracasó y que gracias al fracaso no solo obtuvo un éxito, sino que ese éxito fue tan grande que eclipsó el fracaso? Nos han contado otra cosa. Nos han contado que hay personajes tan excelentes que son inalcanzables. Y yo pienso que no es verdad. Pienso que a través de la curiosidad, la observación, sacrificio, la perseverancia y la pasión, podemos ser como Leonardo. O Leonardo como nosotros. De hecho, fijaos, curiosidad, habéis venido. Observación, habéis atendido. Perseverancia, seguís conmigo. Sacrificio, igual a estas horas tendréis algo que hacer. Pero creo que algo nos une a todos hoy aquí. Y es la pasión. Por ser mejores personas y por encima de todas las cosas, por ser más felices. Gracias. Ajá. Yo también quiero darles las gracias a todos porque teniendo algo Buenas más que hacer noches, ahora. colegas. Buenas noches, maestra. Están aquí. Buenas noches, maestro José, ¿cómo está? Cuéntenme, maestros y maestras, después de haber visto el video, ¿qué opinan? ¿Qué idea les hizo más eco? ¿Con qué idea se quedaron? ¿Había algo del video que ustedes no sabían y que el día de hoy lo descubrieron, lo saben? Levantan las manitos y vamos participando. O pueden abrir su micro también. Maestro Manrique, le escucho. Buenas noches con todos, estimados colegas, y también con usted, señora Cecilia. Con respecto al tema que estaba escuchando, es cierto la parte de llegar a tener éxito, de ese fragmento que dice fracaso, para lograr todo se basa de esto también. De ahí logramos más llegar a tener los objetivos y de eso la parte importante que conlleva también a la parte reflexiva, llevar a tener esa pasión también y estar presente en las cosas positivas nos ayuda a mejorar y ser excelentes personas, excelentes ciudadanos y dentro de la ciencia estamos inmersos en este tema también, en la investigación, en todo, es de ayudar a solucionar problemas, no a buscar buscar esos problemas que hay latentes en la sociedad propia y en el contexto ambiental, es todo esto, en todo aspectos. Y esto es la pasión. Si no hay la pasión y el interés, y eso influye mucho. Y ese es el que agradecía también, le pone a yo soy del área de ciencia y tecnología, y como ciencia es la pasión que yo tomo también, la vida, el respeto, el ser justo y ser responsable y ser respetuoso. Aunque va a haber fracasos, pero esos fracasos nos ayuda a mejorar cada día, y eso se conlleva a que la práctica propia del contorno de mis alumnos conllevan a ese, y vivirlo. Sé que de una manera u otra también tengo que mejorar el aspecto, no todo ese 120%, el 100%. Eso sí que se tengo que tomar con pasiones y interés. Entonces, estar aquí presente con mis colegas, es aprender más y buscar más.
Y entonces es la parte que conllevo, la pasión, el interés y el ganas más de aprender. Gracias. Gracias. Gracias, maestro Manrique, gracias. A nosotros también nos da muchísimo gusto tenerlo el día de hoy en la sala. Muy bien, nos ha hablado el maestro Manrique de pasión, nos ha hablado de la palabra fracaso también. Qué importante, ¿no? Porque es un buen impulso el fracaso para no quedarnos ahí y avanzar. Dicen que los mejores empresarios, en realidad, ¿no? Los que ahora triunfan con sus negocios o modelos de negocios o a nivel de empresa, han fracasado muchísimas veces antes. Entonces, no es fácil ese camino de sacar adelante alguna innovación también. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Ricardina. Buenas noches, Lorena. Ok, Lorena, ahí Vale me va a ayudar a compartirte el enlace luego para que puedas ver el video. ¿Alguien más desea comentar? ¿Alguien más le caló el video o no le gustó? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, maestra. Buenas noches a todos mis compañeros. Sí, bueno, algo que, que rescato, ¿no? Aparte de lo que acaba de mencionar el maestro Manrique, es la parte de cómo nosotros tomamos la palabra fracaso, cómo podemos revertir, transmutar, ¿no? Si nos vamos a estacionar de repente, ese fracaso lo vamos a ver como algo negativo, o si por el contrario vamos a cambiar esa idea para avanzar al siguiente peldaño, porque si no hacemos eso nos vamos a quedar en el nivel en el que estamos y no vamos nunca a avanzar, ¿no? Todo fracaso indica que nosotros tenemos la capacidad de buscar una solución, no solamente como docentes, ¿no? Mi área es inglés y algo que me hizo recordar, por ejemplo, fue en la época de la pandemia, no sé a cuántos de mis compañeros les habrá pasado, pero por lo menos a mí fue todo un drama, ¿no? Usar la parte técnica, tecnológica, ¿no? Para hacer las clases por Zoom, por Google Meet y por otras aplicaciones o otras funciones que se usaron, ¿no? Yo la verdad, al principio, cómo iba a ser ¿no? Yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a dar mis clases de inglés a los niños de primer grado, de segundo grado? ¿Cómo hago para innovar, para ganarme la atención? Pero la verdad es que tuve que reinventarme, hacer mi mayor esfuerzo, pero por algo muy interesante que dijo el maestro Manrique, porque le ponemos pasión a lo que hacemos, ¿no? Le tenemos amor a lo que hacemos, y por ende, todo el año escolar lo hice muy bien, ¿no? Mil y unas maneras, superé todos los retos que me implicaban dar las clases de manera virtual, y lo pude hacer, ¿no? Al final hubo una satisfacción. Entonces creo que de eso se trata también, de que los fracasos nosotros los tenemos que tomar simplemente como un peldaño hacia la escala, ¿no? Hacia la visión, hacia donde queremos llegar. Eso yo es lo que rescato del video. Muchas gracias. Excelente, Carla. El fracaso como un peldaño hacia la meta o hacia visión, como lo has propuesto tú, ¿no? Aquello que quiera alcanzar. Qué bonita esa frase, maestros. Y la otra palabra que me ha gustado mucho de lo que ha dicho Carla es reinventar. Es que eso es innovar, reinventarse o reinventar algo porque responde a una nueva necesidad. ¿Y ahora qué hago si tengo que enseñar a un niño de primero de primaria inglés de manera virtual, ¿no? Entonces nos reinventamos. Y justamente, a pesar de que la pandemia haya sido una época muy oscura para muchos de nosotros, también nos ha obligado a reinventarnos y muchos de nosotros hemos adquirido habilidades tecnológicas que antes no teníamos, ¿no? En algún momento un maestro me decía, antes de la pandemia, para mí la computadora era un adorno más en mi casa. Era un objeto más que yo pasaba, miraba, mis hijos lo usaban, mis hijas lo usaban, pero para mí era algo que estaba allí, ¿no? En mi casa y que era necesario para ellos, pero no para mí. Y después de la pandemia, ¿cómo aprendió a usar aplicaciones para poder comunicarse con sus estudiantes, ¿no? Bien, entonces voy a pasar ahora a compartir el PPT.
y la agenda del día de hoy, porque sí me gustaría conversar, maestros, maestras, por favor, tengan a la mano su idea, y si de repente no tienen nada elaborado, si de repente no están trabajando algún proyecto de innovación, pero quieren saber cómo se hace, y por ahí tienen alguna idea, pónganla sobre la mesa, que aquí estamos para aprender, para retroalimentarnos, para sugerir. Recuerden que en una fase de aprendizaje o en un espacio de aprendizaje, es importante que podamos manifestar todo aquello que pasa por nuestra cabecita sin sentirnos juzgados, porque estamos aprendiendo. El error es una oportunidad de aprendizaje también. Y ya bien lo dijo la maestra Carla, ¿no? El fracaso como un simple peldaño, para llegar a la meta. Veámoslo como eso, ¿no? Como superar obstáculos. Así que no se preocupen, no sean tímidos, no tengan vergüenza de poner sobre la mesa sus ideas. Aquí toda idea cuenta, y si le podemos dar un giro o potenciarla para bien, muchísimo mejor, ¿ya? Entonces quiero que haya un espacio para que ustedes puedan también compartir. Entonces vamos ahí a poner la presentación nuevamente. Pantalla completa. Salimos de la pantalla completa. Ahí está. Muy bien, entonces la sesión 4, que es la sesión que tenemos el día de hoy, cómo formular un proyecto de innovación educativa, parte 2. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? ¿O cuál va a ser nuestra agenda? Vamos a tener un ejercicio de reflexión ahora mismo, de 5 minutitos, les voy a poner un video, y ustedes igual de la misma manera van a compartir las ideas fuerza que encuentren en ese video, pero esta vez, maestros y maestras, ya relacionándolo a lo que estamos mirando, que es un proyecto de innovación educativa, ¿ya? ¿Por qué creen que he puesto ese video? ¿Por qué creen que les presento ese video? Y ustedes van a ir rescatando frases o ideas que puedan aportarle a todos en la sala. Luego de esto vamos a tener un espacio de exposición de ideas, así que por favor vayan preparando sus ideas, sus dudas, sus comentarios, si han tenido alguna duda o comentario de las clases pasadas, o si alguien ha hecho ya su ejercicio parcial y quiere aclarar algún punto, también lo podemos hacer. Vamos a tener 15 minutos para ello. Así que, por favor, les pido que puedan poner sobre la mesa todas sus dudas para que este año puedan ser esos maestros innovadores que quieren ser. Y luego vamos a ver ya la parte más teórica, donde nos toca encontrarnos con los 4 puntos siguientes, ¿no? Dentro de la formulación del proyecto de innovación educativa, que son los beneficiarios, los objetivos y resultados, las actividades, cronograma y responsables, y el presupuesto. En la clase anterior hemos visto, ¿no?, que una de las fases o de las etapas era la parte de objetivos y otra, ¿no?, actividades, cronograma. Pero lo hemos visto de manera muy somera, como una fase. Ahora vamos a ver ya cómo se redacta cada uno de estos puntos y también vamos a ver algunas matrices, ¿ya?, que van a ir colocadas en su proyecto de innovación cuando ustedes quieran postularlo o presentarlo a la escuela o a alguna organización que desee financiar. Y finalmente la dinámica de cierre, que es un poquito la reflexión de qué es lo que se llevan o el aprendizaje del día. Muy bien, entonces ahora les presento el videíto. Por favor, atentos para que puedan rescatar aquellas ideas que nos van a servir a todos como para seguir impulsando nuestra creatividad. Existe un motivo fundamental por el que el mundo avanza, la creatividad. Es imposible concebir nuestra vida actual sin herramientas como el lenguaje, la luz eléctrica, la penicilina o el computador. Todos hallazgos de hombres y mujeres creativos que definen lo que somos, lo que hacemos y también lo que podemos llegar a ser. Hoy vivimos en un mundo tecnológicamente más desarrollado, saturado de información y mucho más competitivo que el que conocieron Galileo Galilei, Marie Curie o Thomas Edison, y necesitamos dar respuesta a un sinnúmero de problemas que emergen y cambian cada día. Todo esto mientras buscamos el modo de garantizar la vida de las futuras generaciones. No es una tarea fácil. ¿Sabes por qué no todos somos grandes innovadores?
Aunque todos nacemos creativos, hay algunos motivos por los que dejamos de serlo. En parte es porque innovar requiere trabajo y porque solemos ver los cambios como amenazas. Otro motivo muy importante es que nadie nos forma para ser creativos. Al contrario, muchas veces se nos enseña la cultura de la respuesta correcta y a desechar las ideas diferentes. Una realidad que nada ayuda a los futuros trabajadores y ciudadanos del siglo XXI destinados a responder creativamente a los desafíos del mundo globalizado. ¿Sabes lo que es la creatividad? Es la habilidad con la que generamos ideas y damos solución a problemas nuevos. Encontramos mejores formas para resolver problemas conocidos o generamos nuevas asociaciones entre ideas existentes, personas, lugares u objetos. No importa si se trata de encontrar una manera más eficiente para abrir una lata de conserva o repensar la forma en que enseñamos, aprendemos, pensamos o construimos el mundo. La creatividad es una habilidad ilimitada, aplicable a toda situación y, más importante aún, puede ser entrenada a través de herramientas y estrategias para la generación de ideas, como las que te vamos a presentar ahora. 1. La primera es fortalecer la imaginación generando muchas preguntas. Si quieres fomentar el creativo que tus estudiantes llevan dentro, comienza fortaleciendo su imaginación y su capacidad para aproximarse a los problemas. Una forma de hacerlo es generando muchas soluciones para una misma pregunta, para lo que te recomendamos usar la lluvia de ideas. No importa qué asignatura impartas, para que una lluvia de ideas sea efectiva, es recomendable ponerse de pie y reunirse en círculo. Esto permitirá una mejor comunicación y el involucramiento de todos. Las reglas son generar el máximo de ideas posible en un corto tiempo y anotarlas. 30, 50, 100. Mientras más, mejor. Usa preguntas abiertas como: ¿cuántas formas podemos usar para calcular la distancia entre la sala de clases y la entrada del colegio? ¿Cómo podemos aprender fácilmente un vocabulario en inglés? ¿Qué podemos hacer para aprovechar mejor el tiempo de estudio? Nadie puede juzgar en esta etapa si una idea es mala, tonta o imposible. El segundo paso es evaluar las ideas en conjunto y escoger una de ellas tratando de revisar todas sus dimensiones. ¿Cuáles son sus posibles aplicaciones? ¿Qué podría fallar? ¿Qué podría seguir desarrollándose? Etcétera. Mira los errores como una oportunidad para aprender. Ten siempre presente que la creatividad y la innovación son procesos largos, con pocos éxitos y muchos fracasos. El propio Edison decía: no me he equivocado, simplemente he encontrado 10.000 maneras que no funcionaban. 2. Responde a problemas concretos haciendo uso del conocimiento. El creativo tiene una gran capacidad para observar el mundo y usa los conocimientos adquiridos para buscar la resolución de problemas reales. Por eso, la creatividad es una combinación entre la razón y la emoción, lo que permite soñar con soluciones, pero con los pies en la tierra. Solemos estudiar un montón de contenidos que finalmente no aplicamos. Una vez que los comprendan, ponlos en juego y haz preguntas sobre problemas reales relacionados con cada asignatura. Por ejemplo, ¿cómo aminoramos el impacto de un terremoto o mejoramos la construcción en ciudades costeras? ¿Cómo reducimos la pobreza? ¿Cómo escribimos una noticia que sea relevante para una comunidad? Son los temas de los que tendrán que encargarse tus alumnos en un futuro no lejano. Convierte estas ideas en proyectos reales, como generar emprendimientos e iniciativas dentro de tu colegio, un huerto escolar, un festival de cine o música o un proyecto medioambiental. 3. Generar buenas preguntas. Para encontrar las mejores respuestas, el creativo hace primero buenas preguntas. Un cuestionamiento inesperado puede gatillar un nuevo campo de conocimiento, como Isaac Newton cuando pensó en la gravitación universal preguntándose: ¿por qué los objetos caen al suelo? Estimula las preguntas que tienen más de una respuesta. La pregunta ¿en qué fecha llegó Colón a América? Es un dato que tenemos que manejar. Pero ¿por qué no agregar qué harías tú para sobrevivir 4 meses en un mar desconocido? ¿O cómo te guiarías para no perderte? Son preguntas que pueden arrojar muchas respuestas y que nos obligan a ser creativos. Antes de enseñar un teorema o una fórmula, haz una simple pregunta. ¿Cómo creen que pueden resolver este problema? Nunca sabrás las ideas que pueden salir ni el sentido de observación que tienen tus estudiantes hasta que los escuchas. Recuerda, no le tengas miedo a las ideas. Mientras más generamos, mejor.
Seguro que entre ellas encontrarás un gran descubrimiento. Aplica los contenidos de tus clases a problemas concretos y genera proyectos que puedan llevar estas ideas a la práctica. Para entregar buenas respuestas, primero piensa en buenas preguntas. Es importante porque un observador atento puede identificar los problemas cuando nadie los ha visto e incluso anticipar desafíos futuros. Cuando la voluntad para innovar se hace colectiva, se convierte en una cultura creativa y por lo tanto en el modo en que actuamos con normalidad. Mientras más creativos seamos, mejor aprovecharemos las posibilidades que tenemos y mejor será el lugar donde todos viviremos. Existe un motivo. Muy bien, entonces, habiendo visto el video, ahí nos estamos conectando ya, aparezco. Cuéntenme, ¿con qué ideas se quedaron de este video? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención o con qué se están quedando para aplicar en sus escuelas? Ajá, Yajaira, adelante. Maestra Yajaira. Buenas noches, nuevamente. Buenas noches. Ay, Dios mío, es una reflexión completa, es una reflexión sin desperdicio. Nos deja muchas cosas, nos deja el trabajo en equipo, la creatividad, debemos ser creativos, pero además nos deja muy claro lo que es la perseverancia, en donde nosotros cuando estamos emprendiendo un proyecto, tenemos que tomar en cuenta que no lo vamos a lograr de la noche a la mañana, sino que hay muchas aristas que pueden en un momento determinado no hacer que se logren los objetivos de manera inmediata y que debemos estar preparados para ello. Es una reflexión sumamente productiva, importante en el área pedagógica, porque aquí en este sistema no se logran los objetivos a mediano plazo, sino que una perseverancia constante. Y nos enseña esta reflexión que en el primer fracaso no debemos de tirar la toalla, que debemos seguir luchando hasta que logremos la meta final. Que un mal momento no significa un fracaso total del proyecto en el que estamos emprendiendo. Y son muchas las cosas que hay ahí. La verdad es que una reflexión que no tiene desperdicio, como dije ahorita. Buenísima. Era todo mismo. Gracias, maestra Yajaira. Ahí veíamos un poquito el contenido también del video anterior, ¿no? Buenísimo. Tengo por ahí algunos comentarios en el chat. Dice, hola, maestro Iván, maestro Víctor, maestra Romy. La maestra Cristina dice, buenas preguntas, ser buen observador. La maestra Carito dice, la creatividad es una habilidad ilimitada. Ajá. Ahí la maestra Lorena, cuéntenos, ¿qué es lo que ha podido ver o observar del video? Buenas noches, maestra Cecilia. Buenas noches, maestros. Lo que yo pude observar en el video es la importancia que tiene la creatividad en nuestra vida, en cada día. Y cómo en la educación actual tradicional, no aprendimos a formar nuestra creatividad, porque usualmente hay preguntas en los exámenes y solamente hay una respuesta. Y eso no fortalecía la creatividad. Y recién, conforme las investigaciones avanzan, vamos aprendiendo cosas nuevas. Y también decía en el video que la información ahora está cambiando mucho más rápido. Está cambiando mucho más rápido y eso hace que los tiempos también sean más competitivos, que haya más competencia, porque es un cambio continuo. Y por eso ahora es como un requisito, yo creo, para todos, trabajar
la creatividad, y eso nos ayuda mucho, porque también creo que te forma a ti como persona, a salir de las diferentes adversidades que se puedan encontrar en la vida. Ujú. Y fue muy bonito, me encantó el video. Aprender de los errores, que los errores son una oportunidad para aprender. Ujú. Muchas gracias. de acuerdo, maestra Lorena, muchísimas gracias. Qué bonito lo que nos decía la maestra Lorena, cómo podemos hacer volar nuestra creatividad a partir de las preguntas. Y hay algo que me ha gustado mucho de lo que ha comentado, es que ella se ha ubicado en la posición de estudiante, ¿no? Cuando nosotros aprendíamos en una educación tradicional, había una sola respuesta para cada pregunta. A muchos nos ha pasado, ¿no? ¿En qué año se descubrió América? Y ustedes han visto ahí el ejemplo, ¿no? ¿Y por qué no preguntar al alumno cómo habría sobrevivido tanto tiempo en en el mar, ¿no? ¿Y qué haces si llegas a un lugar desconocido y ves a personas desconocidas? ¿Cómo actúas? ¿Cómo interactúas? ¿Cómo te presentas? ¿No? ¿Qué sucedería si llegas a un lugar que no sabías que existía en tu mapa geográfico, ¿no? Entonces, preguntas de otro tipo, ¿no? Y ahora, la maestra Lorena se ubicó en la posición de estudiante, pero hay algo bien importante que quiero que recojan de esto y que va a servir mucho para quienes deseen hacer sus proyectos de innovación y que es algo que he venido mencionando muchísimo cada clase, y es la parte de la participación de los estudiantes. Estas preguntas, háganselas a sus estudiantes, recojan la voz de sus estudiantes. Lo que les decía hace clases atrás, ¿no? Es posible que ustedes tengan una buena idea, una idea creativa, pero no tienen idea de cómo esa idea puede potenciarse a partir de lo que sus estudiantes les digan. Porque finalmente, ustedes quieren desarrollar un proyecto de innovación donde los beneficiarios, y ahora lo vamos a ver, sean sus estudiantes, pero no les preguntaron qué es lo que querían. Es lo mismo que pasa con nosotros, ¿no? Si a mí me ponen un documental sobre algún tema que a mí no me gusta, y encima, bueno, a mí me gustan los documentales, pero les soy sincera, cuando son muy largos, o cuando son muy serios, o cuando son muy tediosos, me aburro. Entonces, si me vas a poner un documental, que yo sé que por el corte es así, ¿no? Pero al menos ponme una temática que me llame la atención. Pero a mí nadie me preguntó. Eso es lo que hacemos a veces en nuestras escuelas. Decimos, voy a innovar o voy a hacer un proyecto nuevo que nadie antes lo ha hecho, pero ya le preguntaste a tus estudiantes si realmente lo que tú quieres implementar les llama la atención. O sea, sí, sé que hay un problema de producción de textos, ¿no? Como dificultad por producir textos. Ya, pero quien tiene la dificultad es tu estudiante y la respuesta para poder potenciar o para poder superar esa dificultad, ¿realmente la tienes tú? ¿O la tienen tus mismos beneficiarios, tus mismos usuarios, si quieres verlo así? ¿No? Pasó algo bien curioso en el Perú, no sé si ustedes lo saben, en el tema empresarial, y en algún momento por ahí salió la chicha morada de los mismos que producían la Inca Kola, me parece, ¿no? Entonces, pero claro, encontraron la necesidad de envasar un sabor peruano original, ¿no? Y un sabor peruano original era la chicha morada. ¿Quién no quiere tomarse un vasito de chicha morada helado cuando hace mucho calor, ¿no? O es algo bastante común tomar chicha morada en el Perú. Pero cuando la envasan o la embotellan, no sabía bien. Es más, ni siquiera sabía a maíz morado. Entonces, fracasó ese proyecto. Tal vez porque no lo testearon bien, tal vez porque no se dieron cuenta que pasado un tiempo los preservantes le iban a cambiar el sabor, ¿no? O porque querían envasar un sabor original, pero el peruano no quería tomar un sabor original con preservantes. Prefería ir a un puesto en una esquina y tomarse un vaso de chicha morada, como se toma un vaso de soya, etcétera, ¿no? Y fracasó ese proyecto. Entonces, vuelvo con este video
para que ustedes, maestros y maestras, hagan todas las preguntas posibles a sus estudiantes. Y otro ejercicio para desarrollar creatividad es que ellos pregunten. O sea, ellos les pregunten a ustedes. Traten de forzar un poquito ahí, porque sé que en algunos casos los chicos no hablan. En lugar de que ellos participen con ideas, háganlos participar con preguntas, ¿no? Les ponen una imagen y díganle, ¿qué preguntas podemos sacar de esta imagen? Las que quieran, ¿no? Como yo les puse la malla pedal, ¿no? Les puse la imagen de la malla pedal y podía salir, ¿no? ¿De qué material está hecho? ¿Por qué tiene esas ruedas atrás? ¿Por qué hay una canasta? ¿Por qué hay unos pedales? ¿No? ¿Quién lo conduce? ¿Qué hace? ¿No? Y todas esas preguntas ustedes las pueden recoger para potenciar también ideas. Entonces ahí sí yo dejo sobre la mesa la parte de la creatividad, maestros y maestras, para que puedan potenciar sus proyectos de innovación. Y ahora sí, me gustaría escucharlos. ¿Quién desea compartir sus innovaciones, sus ideas, sus problemas, sus causas, sus efectos, alguna redacción que han hecho por ahí y quieren compartirla para poder darle retroalimentación? Este es el momento. Ajá, maestro José, adelante. Sí, maestro, buenas noches, compañero. Yo tengo una idea, bueno, no idea, sino tengo una experiencia que me pasó en el colegio donde estuve el año pasado con mis estudiantes. Yo soy profesor de música, de arte y cultura. Entonces, como ahí en el colegio donde estuve, años habían pasado y no había profesores de música, solo de danza y pintura. Y había también instrumentos de música, pero no estaban en mal estado. Entonces yo le dije al director a ver cómo... No creo que a los alumnos les interesen la música, porque años tenemos acá, yo tengo 20 años y siempre han llegado profesores de arte, de pintura, danza. Le digo, voy a preguntar a mis alumnos, porque tenía a cargo a todos los alumnos de todos los años, del primero al quinto. Yo le pregunté, le digo, me dice, haga un proyecto de innovación. Le digo, no, bueno, proyecto de innovación acá no creo que resulte. Le propongo hacer una idea de innovación. ¿Cómo es eso, profesor? Que acá no haya profesor ni alumno, o sea, perdón, no haya profesores, sino todos vamos a ser alumnos, estudiantes. Y cada quien pone una idea. Entonces los reunía todos por salón. Entonces le dije, traigan piedritas, traigan chapitas, peines con plástico, y lo que ustedes imaginen, sale. Algunos tocaban, algunos no, algunos silbaban. Y digo, eso es música, todo eso es música. Y de ahí los empecé a que ellos mismos se interesaran en la música. Cómo les salía una carcajada. Y sobre todo eso, hice una melodía. Con mi teclado comencé, mientras ellos tocaban, yo les puse ritmo. Y así, y poco a poco me fui ganando ellos, y de ahí le dije, recién les voy a presentar mi proyecto de innovación. Y les presenté a la directora cómo hacer música con material reciclable, y salió. Lamentablemente este proyecto se ha quedado trunco porque nosotros somos contratados un año y de ahí nos retiran. No, entonces han puesto otro profesor y bueno, ya yo ya estoy sin trabajo, ¿no? Pero ya que con eso la directora que lo continúe, ¿no? Porque la situación no está a los alumnos exigirles o implantarles la idea, sino exponerla, ¿no? Exponerla y que ellos la capten, ¿no? Y que en ellos esté, pues, para que nos puedan hacer. Y así fue como nació mi proyecto y, bueno, terminé con los alumnos en diciembre y, sinceramente, como todos los años, pues, llega un momento que ya la Navidad, entonces, comenzaron a llorar, profesor. Y yo le dije, a ver, saquen una letra de la que ustedes se inspiren y yo le voy a poner la música. Y fue así, les inscribí, ellos cantaban lo que les parecía y, bueno, les llegó a gustar la música, que durante esos 20 años no había profesor de música. Entonces, a lo que iba para finalizar la idea es que muchas veces no es que los alumnos ignoren algún tema, sino que no les proponen. Y si les proponemos, nosotros los docentes le exigimos.
no es una proposición así a libre albedrío, como dicen, ¿no? Si no le exigimos, y eso no es exigir, no es, sino es proponerle que ellos experimenten y crean sus propias emociones. Esa es mi experiencia que pasó el año pasado, maestro. Gracias. Buenísimo, maestro José. Y ahí quiero tomar su ejemplo antes de darle el pase a la maestra Emily y luego a la maestra Hannah. Ahí quiero tomar el ejemplo del maestro José. El maestro José presentó una idea y esa es otra manera u otro camino de proponer un proyecto de innovación. ¿Cuántas veces hemos escuchado el hecho de vamos a validar tal cosa, ¿no? Vamos a validar la idea. Hay un proceso que se llama invalidación de datos, ¿no? Al revés, y es mucho más rápido. ¿Qué es la invalidación de datos o la invalidación de ideas? Yo tengo mi idea, ustedes tienen su idea innovadora, y la ponen o la presentan a su público objetivo, a su usuario, a su beneficiario, ¿no? En este caso, el maestro José tenía ya una idea de hacer música con material reciclable, ¿no? Con material del entorno, pero él no sabía si iba a funcionar porque todo el mundo le decía que en el colegio eso no se daba, ¿no? Que a los niños no les gustaba la música o a los estudiantes no les gustaba la música. Entonces, ¿qué hizo el maestro José? Puso su idea a prueba. Y una vez que se dio cuenta que los chicos respondieron, que salió la melodía, que los chicos no querían que el maestro se vaya, que los chicos empezaron a componer, se dio cuenta que su idea sí calaba en el estudiante. Tal vez con algunas modificaciones, tal vez con temas de regulación de conducta o de tiempos o de materiales, ¿no? Y eso va saliendo en el camino. ¿Qué es la invalidación de datos? Cuando uno presenta una idea al público objetivo, 5 o 10 personas, inmediatamente el usuario te va a decir, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me parece sencillo, no entiendo lo de acá, creo que esto me parece aburrido. Entonces, es un proceso inverso porque cuando uno va y le pregunta a alguien, ¿qué te parece esta idea? Está esperando que te diga lo bueno, ¿no? Como, ah, mira, está bonita, creo que sí la hago, creo que sí la entiendo. Pero cuando tú le preguntas al otro, mira, tengo esta idea, ¿qué es lo que no te gusta o no te agrada o que no ves bien? ¡Wow! Te hace como pensar, ¿no? Te dice, pero ¿cómo te voy a decir lo malo en lugar de decirte lo bueno? Porque los procesos de retroalimentación que conocemos es donde empiezas como con lo bueno, con las fortalezas y luego lo que hay que corregir, ¿no? Entonces, un proceso de invalidación de data o de ideas también es bueno, ¿no? Este proceso de poner sobre la mesa la idea, que el beneficiario lo disfrute y que luego tú veas qué es lo que hay que corregir, es genial. Y ahí el maestro José, en efecto, si se hubiese quedado un añito más en la escuela, ya lo hubiera convertido en un proyecto de innovación. Pero yo lo invito, maestro José, a que no se rinda, que continúe con su idea y que de repente, si no es este año, el próximo que pueda coger un contrato, pueda también implementar el proyecto y dejar como la capacidad instalada para hacer sostenible esta innovación, ¿no? Está muy bueno. Maestra Emily, adelante. Sí, buenas noches. En el que fue mi anterior colegio, este año 2023, se ha identificado el problema de que los docentes no utilizan estrategias innovadoras para una educación de calidad. Entonces yo planteé el problema del siguiente modo. La plana docente de la institución educativa José Carlos María Dey presenta la necesidad de incluir en su práctica educativa estrategias innovadoras para el desarrollo de una educación de calidad. Entonces, como causas, se ha identificado la falta de capacitación, 5 causas y 5 efectos. Entonces, dentro de las causas, la falta de capacitación y formación en nuevas metodologías y estrategias de enseñanza y aprendizaje. En segundo lugar, el respeto excesivo por las tradiciones y resistencia al cambio de parte de algunos miembros de la plana docente, falta de incentivos y reconocimientos a los docentes que implementan prácticas innovadoras, falta de tiempo y sobrecarga de trabajo para algunos miembros de la plana docente, lo cual dificulta la adopción de nuevas metodologías. Y por último, la falta de recursos y herramientas para implementar algunas de estas estrategias innovadoras. Entonces, como efectos o como resultados de este problema está la falta de interés y motivación en los estudiantes al no encontrar atractiva la metodología de enseñanza. Los estudiantes no demuestran lo que aprenden, memorizan solamente para los exámenes y luego olvidan lo aprendido. También se está
identificando una brecha entre lo que se enseña y lo que se necesita en el mundo actual, lo que puede afectar negativamente el futuro de los estudiantes. Hay un bajo rendimiento, un bajo desempeño académico y deserción escolar debido a la falta de atención y compromiso de los estudiantes. Y por último, un bajo desarrollo de habilidades blandas como el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas, ¿no? Lo que puede limitar la capacidad de los estudiantes para enfrentarse a desafíos y adaptarse a las nuevas situaciones del futuro. Entonces, quisiera preguntar más o menos si este bosquejo que he hecho es correcto, alguna idea de mejora, sugerencias, si está bien planteado el problema y todo ello. Gracias, maestra Emily, me encanta su ejemplo y aquí vamos a poner a prueba todo lo que hemos ido aprendiendo durante este tiempo. Antes de yo dar mi sugerencia para la maestra Emily, ¿a alguien le gustaría comentar? ¿Pudieron escuchar la propuesta de la maestra Emily? ¿A alguien le gustaría comentar o sugerir sobre la propuesta? ¿Me permite? Buenas noches. Buenas noches, maestra Delmira, adelante, claro. Sí, le habla la maestra Delmira Ramírez Yangua de la ciudad de Chiclayo. Claro, lo que ha propuesto la señorita docente anterior es muy, me parece que es muy amplia en el sentido de las estrategias, dice ella, ¿no? O sea, las estrategias, como que no especifica, ¿no? Porque si hablamos de estrategias hay un sinnúmero, dependiendo de cada tema, cada contenido, cada sesión que se va a realizar, cada área, ¿cierto? En ese sentido, yo le sugiero que, por favor, si pudiera un poco especificar, ¿no? Dice estrategias innovadoras. Igualmente, hay bastantes estrategias innovadoras ahora por ahora, ¿no? Al menos en el mundo tecnológico, donde nos estamos desarrollando y donde tenemos mayor relación. Esa es mi sugerencia, mi pequeña sugerencia, señorita. Muchas gracias, maestra Delmira. ¿Alguien más desea comentar? Ajá. Maestro Hans, adelante. Ahí le dice gracias, maestra, la maestra Emily. Adelante, Hans. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, actualmente soy docente de matemáticas y bueno, lo que más o menos he estado escuchando último, y apoyando la opinión de la última docente que puso, es que justamente cuando habla de estrategias, no sé, yo pienso en una idea, ¿no? Que tal vez debería centrarse si va a ser exactamente por áreas de repente. Bueno, en mi caso, matemática, ¿no? ¿Qué estrategias pueden usarse para matemática? Bueno, yo, un poco de mi experiencia, actualmente les digo, porque antes, ¿no? Antes, yo usaba, por ejemplo, la matemática tradicional, ¿no? Que es, por ejemplo, resolver problemas, ¿no? Desarrollar. Creo que también intentaba innovar un poco, pero ahora actualmente, innovo de la mano con la tecnología. No solamente me quedo con lo tradicional. Por ejemplo, para dictar clases de lo que es, geometría, en el colegio que laboro actualmente usamos lo que es la GeoGebra. Es una herramienta TIC de matemática muy buena y, por ejemplo, para la parte de aritmética, que normalmente es todo datos estadísticos y datos, utilizamos lo que es el Excel, ¿no? O el worksheet que se conoce, ¿no? Entonces, ahí va una de las estrategias que tal vez de repente podría definir la docente, ¿no? Y bueno, un poco de mi aporte. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Ok, maestra Emily, vaya anotando, por favor. A ver, maestra Yelisa, adelante. Bueno, yo también, bueno, el aporte que dieron los profesores son muy importantes, ¿no? Creo que con sus aportes no, se ha ido delimitando, o sea, algo pequeño para poder aplicarlo, ¿no? Y también, por ejemplo, ¿qué estrategia va a aplicar? Que tiene que ser una específica. En el caso que usted la otra vez también nos había dado una cuando yo planteé mi problemática. Pero también, por ejemplo, las estrategias, como dice el maestro, ¿no? Las estrategias que va de la mano con la tecnología son muy importantes porque son motivadoras para los estudiantes. Entonces, yo había, producto del reto que estábamos haciendo, yo planteé, ¿no? La producción
la mejora de la producción de textos mediante la aplicación. Pero también es bien cierto que los estudiantes, para que lleguen a una producción, primero tienen que hacerlo pues en físico, ¿no? En físico, siguiendo los procesos didácticos de la producción, ¿no? Hasta llegar a la publicación. Entonces, cuando llega a esos tres procesos que ya pasó, ya puede usar la aplicación. ¿Por qué? Porque ya el documento, el pequeño boceto ya ha pasado todo el proceso de la revisión y va a la publicación. Entonces, para ello, yo creo que es importante también, en mi caso mío, ¿no? Que tiene que haber dos estrategias. Por ejemplo, en este caso, la estrategia que está aplicando en aula y luego el uso de la herramienta digital. Ese es mi aporte, Luis. Buenísimo, maestra Betty Elisa, me da muchísimo gusto ver cómo ha evolucionado su pensamiento respecto a su proyecto de innovación. Ahí en realidad serían dos fases. La primera fase es lo que usted puede hacer en aula y cómo interviene en aula con sus estudiantes sobre producción. Ya usted lo elige. Y luego, ¿no? Poder poner ese mismo proceso que está realizando en aula en una aplicación que pueda ser más llamativo o interactivo para sus mismos estudiantes, pero al mismo tiempo que se pueda replicar con otros estudiantes. Buenísimo. Volviendo al ejemplo de la maestra Emily, en realidad estábamos ahorita enfocados en el ejemplo de la maestra Emily. Yo quiero agradecer a la maestra Delmira, al maestro Hans y a la maestra Betty Elisa, porque muy acertadas sus opiniones, y yo estoy muy de acuerdo con eso. Algo que sí, maestra Emily, que quisiera decirle antes de eso, es que me ha gustado mucho la forma como lo ha redactado. Muy bien las causas, muy bien las consecuencias. El problema está bueno, o sea, el problema de que hay que aplicar mayores estrategias innovadoras está bueno, pero sí, lo que le decía la maestra Delmira y el maestro Hans, es como la propuesta es, o sea, el objetivo central ya sería aplicar estrategias innovadoras, pero ¿qué estrategias innovadoras, no? Hay que priorizar las áreas en las que vamos a aplicar una estrategia y según eso focalizar qué estrategia sería, o una o dos. O, por ejemplo, si hablamos de, no sé, pues, estrategias tecnológicas o con uso de TICs en las áreas tal y tal. O vamos a aplicar o vamos a implementar las pausas activas que funcionarían como motivación para despertar el interés en los estudiantes en las diversas áreas, que es una estrategia innovadora, ¿no? Ahora, el problema, para redactar el problema, yo quería como que lo vuelva a leer, ¿no? ¿Cuál es el problema, maestra, que usted ha definido? La plana docente de la institución educativa José Carlos Mariátegui presenta la necesidad de incluir en su práctica educativa estrategias innovadoras para el desarrollo de una educación de calidad. Ajá. Ahí, maestra Emily, presenta la necesidad de implementar estrategias educativas, ¿no? O algo similar. Ya, eso es como decir que los maestros no aplican estrategias innovadoras. Pero realmente ese es el problema. ¿Cuál es el problema? No, es que, como también ponía en la parte de las causas, hay un gran porcentaje de maestros, docentes que no, es decir, usan como el método tradicional y tratan de innovar, no sé, incluyendo algo de tecnología, usando el multimedia y esas cosas, pero en realidad con las clases también que hemos tenido aquí nos damos cuenta que eso realmente no es innovar. Entonces, en realidad el impacto que tiene eso en los estudiantes no es mucho, es decir, no, por ejemplo, no se aumenta la motivación o los estudiantes continúan presentando en su gran mayoría bajo rendimiento académico, no se interesan por las clases, no encuentran atractivo el curso. Entonces eso era lo que quería enfocar un poco. Y maestra. Ajá, entiendo. Desde la práctica docente, maestra Emily, ¿verdad? O sea, Así usted es. quiere enfocarse
en que los beneficiarios van a ser sus docentes, es decir, los docentes son los que tienen que aprender a innovar para poder implementar en clase, ¿no? Así es. Eso es lo que usted quiere abordar, o sea, eso es lo que han identificado. Sí, ¿le puedo leer el objetivo central? Que también es Sí, un el bosquejo. objetivo. Ajá, sí, adelante, maestra Emily. La plana docente de la institución educativa José Carlos Mariátegui utiliza diferentes estrategias innovadoras para el desarrollo de una educación de calidad como resultado de los aprendizajes desarrollados en la plataforma en línea, y le puse un nombre, de uso sencillo que ofrece capacitación y recursos personalizados a los docentes para implementar estrategias innovadoras en su práctica educativa. Entonces, ahí estaba como el qué, el quién es y el cómo, ¿no? O le trato de incluir de algún modo. Está perfecto. Yo en la redacción no tengo problema, pero, sí, ahí si lo quieres abordar desde la plana docente, ¿no? Es decir, el problema está en la plana docente que desconoce estrategias innovadoras, la premisa o el problema habría que plantearlo como tal, ¿no? Por ejemplo, los docentes de la institución educativa, se mantienen o aún generan una práctica tradicional o conservadora, ¿no? En sus aulas, ¿no? Por práctica tradicional o tienen una necesidad de formación en innovación o en estrategias innovadoras. O sea, el problema en sí que tú estás viendo, Emily, es que tus maestros necesitan formarse en estrategias innovadoras. Pero cierto es lo que decía la maestra Elmira y lo que decía el maestro Hans, que hay que definir. En principio, vas a tener que optar, o tu colegio, o tu escuela va a tener que optar por priorizar qué estrategias son las que quieren que se aprendan por parte de los maestros, ¿no? Que los maestros incluyan, no sé, pues más como herramientas tecnológicas o que sean más kinestésicos o que introduzcan más como audiovisuales en sus aulas o que conozcan la estrategia del aprendizaje dialógico para implementar en sus salones, independientemente del área, ¿no? O que utilicen la música como un recurso de relajación o motivación frente al área para poder establecer un clima de aula seguro, ¿no? Y desarrollar la sesión de clase, etcétera, ¿no? Puedes elegir inmensidad o diversas formas, ¿no? De estrategias, pero sí tienes que centrarte en una y vas a tener que mostrarlo como una necesidad de formación en innovación. O sea, los docentes tienen una práctica tradicional, por lo que, ¿no? Desearían, no les gustaría, no tienen una necesidad de formación en innovación, en estrategias de innovación, ¿cómo? Y poder tal vez definir una o dos, ¿no? Ese sería el problema y tu respuesta, porque tú misma has dado la respuesta en el objetivo central, es que tus estudiantes se van a formar a través de una plataforma virtual, ¿no? O sea, les estás dando la solución en un programa de formación. Y sí es cierto, porque te estás enfocando en tus docentes, porque en todo caso yo diría que el problema es o la poca motivación de los chicos para estudiar, o los resultados o los niveles de logro por debajo de lo esperado de tus estudiantes, ¿no? Y ahí las causas serían la falta de estrategias innovadoras. Pero como tú te estás centrando en tus docentes, tienes que plantearlo como una necesidad formativa para que tu objetivo central o tu resultado sea la formación a través de la plataforma en línea, y que pueda aplicarse o ser aplicado en la escuela. Así es, miren, ahí la maestra Betty Elisa dice, tienes que hacer un diagnóstico de las necesidades de los docentes. Ajá, pero al parecer la maestra Emily en su escuela ya como que mapearon, ¿no? Ya como que diagnosticaron. Pero sí, al problema hay que darle más vueltas, maestra Emily, definir estrategias, qué estrategias, qué es innovación para tus colegas,
¿no? ¿A qué le llaman estrategias innovadoras? Le llaman estrategias innovadoras a usar la tecnología, le llaman estrategias innovadoras a hacer las clases en el patio, le llaman estrategias innovadoras a implementar un tipo de metodología distinta en el aula, no sé, pues aulas invertidas o aprendizaje dialógico, ¿no? Entonces, ¿qué es innovación para ellos? ¿Qué es estrategias innovadoras? ¿Realmente tienen esta necesidad o resulta que están respondiendo como al contexto de los estudiantes? Ellos realmente son conscientes, ¿no? Que no tienen estrategias innovadoras, darles como un poquito la vuelta. Ajá, aquí el maestro Carlos dice poca práctica innovadora en su desarrollo profesional. Podría ser, pero volvemos al mismo punto de que innovadora es una palabra muy como grande, muy general, ¿no? ¿Qué es práctica innovadora? ¿O qué es innovación? Sí, yo creo que habría ahí que delimitar, maestra Emily. La redacción está buena, las causas están buenas, los efectos están buenos, pero ahí el problema tiene que ver más con la necesidad de formación docente en estrategias, y en qué estrategias, porque la respuesta es un programa de formación o formación en línea a través de la plataforma, ¿no? Ajá, ahí el maestro Hans dice, sí, especificar por áreas la metodología que utilizarán, y el maestro Carlos dice que coordine con los directivos para revisar la ficha del monitoreo de los años anteriores. Buenazo. ¿Alguien quería? Ajá, sí, maestra Emily, adelante. Maestra, entonces, como por ejemplo, si decido sobre, o me voy hacia la estrategia del aprendizaje dialógico, tendría que modificar el problema en base a ello. Es decir, por ejemplo, presentan la necesidad de formación e innovación como la implementación del aprendizaje dialógico en su práctica educativa. Sí, de una estrategia de innovación, si es que le quiere poner la palabra innovación, y si no, de la estrategia del aprendizaje dialógico. A lo que voy es que no necesariamente para hacer un proyecto innovador o para hacer un proyecto de innovación o para decir que el maestro tiene una necesidad de innovar, hay que poner la palabra innovación en el problema, ¿no? O sea, no es que el maestro tenga dificultades para innovar. O sea, puede que sí en el fondo, pero escrito, no, o sea, no necesitas ponerle estrategia innovadora para decir que el aprendizaje dialógico, por ejemplo, es una estrategia innovadora. Si tú colocas como problema que hay una necesidad de aplicar o de implementar estrategias distintas, o ya, mira, si le quieres poner innovadoras, como el aprendizaje dialógico, ¿no? En los docentes, genial, sí podría ser el problema, ¿no? Pero ahí lo tienes que plantear como eso, como una necesidad de implementar una estrategia nueva, novedosa, de innovación, o para fortalecer vínculos, o para generar relaciones horizontales, ¿no? Que es lo que te da el aprendizaje dialógico. Maestro Hans, adelante. Disculpen, podría también ponerlo, no sé, de esta manera, es una idea, ¿no? Podría poner tal vez que las estrategias utilizadas hasta la actualidad no han impactado en el estudiante, porque de repente los docentes ya han utilizado estrategias, pero como menciona, las estrategias no han sido innovadoras, ¿no? Y entonces en su conclusión, o en lo que quiere llegar, ella va a plantear el programa formativo, ya sea en línea o presencial, ¿no? Pero en esa práctica que vaya a enfocar a los docentes, va a tratar de alguna manera enseñar la parte innovadora, ¿no? Y ahí va a utilizar estrategias, por ejemplo, si es para comunicación, ¿de qué manera, no? De repente va a utilizar estrategias mediante una música, mediante el teatro, mediante, no sé, un texto oral, un texto hablado, yo qué sé, ¿no? O si es matemática, como le da una idea, ¿no? De repente, mediante la tecnología de las TICs, o de repente usando algún otro programa o alguna otra cosa, videos, yo qué sé, ¿no? Si es mediante la danza, o sea, ir viendo primero, ¿no? Un mapeo de las necesidades de los docentes y viendo qué cosas han aplicado hasta el momento. Entonces, el problema básico es las estrategias que aplicaron hasta ahora, hasta el momento, no han impactado, ¿no? Un cambio en los estudiantes, algo así, ¿no? O sea, yo lo veo así, ¿no? Para no redundar con las necesidades, porque, o sea, se ve como que el docente necesita más para hacer, pero de repente sí lo hizo, pero no estuvo como que educado a qué hacer, ¿no? Bueno, esa es una idea. Sí, eso también podría ser otro giro, ¿no? Pero ahí sí tendría que como
dar por sentado que los maestros lo hicieron y no funcionó, y eso no lo sabemos, ¿no? Quiero cerrar con la participación del maestro Wilmer, pero muy buena solución, maestro Hans. Digamos que es otra mirada. Ahí, maestra Emily, sería bueno tomarlo en cuenta también. Maestro Wilmer, y con eso cerramos la participación para avanzar con la teoría. Maestra, buenas noches con todos. Yo creo que fallamos muchos en los proyectos porque me hago un poco con la autoevaluación. Es que no hacemos un buen diagnóstico. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? O sea, partimos del que dirá, del que alguien nos comenta. Yo creo que eso es. Yo por eso, por ejemplo, te quería preguntar otro día, pero ya que tengo el tiempo hoy día, le pregunto, por ejemplo, cuando se dice, no, poca motivación de los estudiantes, ¿no? ¿Qué instrumento utilizar? Porque eso no es fácil de determinarlo, ¿no? Probablemente es una mala alimentación, probablemente es el docente, sus estrategias. Entonces, yo creo que de repente nos ayudaría un poquito más a buscar a mencionar algunos instrumentos que nos podría ayudar. Muchas gracias. Excelente, maestro Wilmer, súper bien. Sí, a ver, sucede que el diagnóstico, o sea, si ustedes hacen un buen diagnóstico, van a poder dar una solución más acorde a la necesidad. Eso es cierto. Por eso es que yo les pido siempre que tengan como centro al estudiante. Porque finalmente, la mayoría de proyectos que podamos plantear en las escuelas es para impactar en los estudiantes, ¿no? De manera indirecta en los docentes, de manera indirecta en los padres de familia, pero siempre nuestro centro va a ser nuestro estudiante. Cómo ellos pueden desarrollar competencias para enfrentarse a la vida en general, ¿no? Desde las diferentes áreas. Eso es lo que necesitamos, que nuestro estudiante pueda desarrollar las competencias y que además responda a estos estándares, ¿no? Que tienen todo un fundamento científico del currículo nacional, ¿no? Bien. Pero para responder un poco como la consulta del maestro Wilmer, el diagnóstico es muy importante, sí. Siempre les cuento, ¿no? Que desmenucen el problema, que vean bien las causas, que vean bien los efectos, que de repente el problema no está bien planteado, que de repente no es que no hayan estrategias, sino que hay como cosas de fondo, el tema familiar, el tema de nutrición, etc. Y la pregunta del maestro Wilmer es válida. ¿Y yo cómo sé? ¿O ustedes cómo saben que el estudiante tiene poca motivación o poca disposición? ¿Le han hecho un test? ¿No? Entonces, claro, y el maestro luego dice, o las maestras y los maestros luego dicen, pero ¿qué test le voy a hacer a mi estudiante? Un test de motivación. Y aquí viene, ¿no? La respuesta. Internet es nuestra más grande fuente, pero sí les voy a pedir siempre que validen en fuentes como más científicas, fuentes, o sea, no que se vayan solamente a Wikipedia, ¿no? Como nosotros les decimos a los estudiantes, nada de monografías.com, ¿no? Sino que puedan ir como a portales científicos, Scopus, Cielo, o incluso que puedan revisar proyectos de investigación anteriores o proyectos de investigación que han sido ya implementados. ¿Cuáles son las dinámicas más comunes para levantar diagnósticos? Por ejemplo, los grupos focales. Los grupos focales son una estrategia bien interesante para recolectar información cualitativa. Y luego esa información se procesa, se coloca en unas matrices, se categoriza y se va viendo cuáles son las respuestas como más, que tienen mayor acogida por parte de las personas, ¿no? Los grupos focales son más o menos alrededor de 6 a 10 personas, dependiendo su capacidad. No necesita, porque el colegio tiene 1000 personas, el grupo focal lo voy a hacer con la mitad. No, el grupo focal 6 o 10 personas, que es una muestra, ¿no? Y lo sientan en círculo y empiezan a hacer una serie de preguntas. Para eso preparan un instrumento de preguntas que se refieran al problema que ustedes quieren investigar en la escuela, ¿no? ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Cómo te gustaría que sea tu clase ideal? De repente hay algún maestro que te llama, que su estrategia te llama la atención más que otros, ¿no? Diferentes preguntas a los estudiantes, por ejemplo. Les puedes hacer entre 5 y 10 preguntas y registras su edad, ¿no? Su nombre, su edad, de qué edad a qué edad tienes tu grupo focal. Eso sí tiene que tener unas características, estudiantes de la institución educativa tal. Y luego sus respuestas, las tabulas en esta matriz, y ahí ya tienes una fuente de información, por ejemplo, sobre lo que te dijeron.
Otra forma son los test que ustedes conocen, que son muy comerciales, que se pueden aplicar a través del Google Form y que puedes poner en escalas, ¿no? Del 1 al 10, ¿qué tanto te gusta la clase de matemáticas? ¿No? Del 1 al 10, ¿qué tanto disfrutas leer las obras literarias que te deja la maestra? ¿No? Son los test como en escalas. Y esas como puntuaciones tú las vas registrando y tienes otra fuente de información. Grupos focales, los test de escalas o de valor, son dos de los instrumentos que nos pueden ayudar en el diagnóstico. Otro instrumento que se usa muchísimo son las entrevistas personalizadas con respuestas abiertas o con respuestas semiestructuradas también, ¿ya? Pero eso se puede ver como más en una parte de investigación. Las entrevistas personales es que tú puedas sentarte con el director, con el subdirector, con algún maestro, coordinador, ¿no? O con algún padre de familia y le hagas una entrevista personal y anote sus respuestas y ahí también puedes obtener otra forma de ver las cosas. También lo puedes hacer con algún estudiante. Hay también, por ejemplo, para temas de clima de aula, hay test de clima de aula, ¿no? Test ya hechos, donde tú le preguntas de manera anónima al estudiante. El maestro, cuando ingresa a la clase, te pregunta cómo estás, ¿te sientes motivado para atender al maestro? ¿Consideras que tu opinión es valiosa dentro de la clase? ¿No? Tus compañeros te juzgan o se burlan cuando tú participas y marcan sí o no. Esos son test o encuestas de clima de aula. Y como esos hay varios instrumentos en las fuentes de internet también que pueden ustedes buscar. Por ahí el maestro Carlos dice las evaluaciones diagnósticas. Y para el caso de niveles de logro de competencias, ya cuando hablamos de competencias o de contenidos, son estas evaluaciones como de contenido puro y duro, ¿no? Que se pueden complementar con otros instrumentos, con estos que les he mencionado. Muy bien, miren que en esta conversación se nos han ido ya todos los minutos de la clase. Tenemos 15 minutos para poder ver la teoría. Espero, maestro Wilmer, que lo haya podido ayudar con algo en la parte de diagnóstico y vamos a ir a la teoría que teníamos para el día de hoy. Bien, vamos a pasar rapidito y si hay alguna duda al final. El punto número 5 dentro de los proyectos de innovación educativa son los beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios? Son las personas que se van a beneficiar con la ejecución del proyecto, tanto de manera directa como de manera indirecta. Por ejemplo, los beneficiarios directos son aquellas personas en las que se focaliza la intervención del proyecto, mientras que los beneficiarios indirectos también se benefician pese a no ser el público a quien va dirigido. El ejemplo que les comentaba está aquí. De repente se ve pequeño, pero en el material que les pasen va a estar. ¿Quiénes son los beneficiarios directos de un proyecto, por ejemplo, de un programa de nutrición o de un programa de implementación para que mejoren la producción de textos? Aquí, ¿no? 1.100 estudiantes provenientes de un contexto económico y social de pobreza, por lo que combinan el estudio con el trabajo, pues realizan junto a sus padres o independientemente labores agrícolas, ganaderas y textiles, ¿no? Aquí ya lo caracterizan. ¿Quiénes más? 35 docentes, ¿no? Los docentes, 25 mujeres y 10 varones, residen en la ciudad de Huancavelica, por lo tanto no viven en las comunidades campesinas, ¿no? Digamos que este es un ejemplo de un proyecto que va a beneficiar o que va a impactar o que lo van a ejecutar los estudiantes y los docentes. En algunos casos, solo los estudiantes. En el ejemplo de la maestra Emily, serían los docentes y de manera indirecta los estudiantes. Pero ahí, maestra Emily, ojo, el proyecto innovador, si va dirigido como beneficiario al docente, a quien va a tener que evaluar es al docente, hasta el final. No va a haber ningún tipo de índice cuanti o quali en los estudiantes, tal vez diciendo, bueno, funcionó la formación en los docentes porque los estudiantes aumentaron su nivel de logro y esta es la prueba. Ahí podría ser. Pero en realidad quien va a evaluar si su proyecto de innovación va dirigido a docentes y a la formación docente es a los docentes. Ojo, que también es posible porque recuerden que los proyectos de innovación educativa están dirigidos a toda la comunidad educativa, a toda la institución educativa, ¿no? No necesariamente o exclusivamente a los estudiantes.
Y en este caso, en este ejemplo, los beneficiarios indirectos serían los 2.500 madres y padres de familia, ¿no? De estos estudiantes que están por acá, ¿no? Porque de alguna manera, si los chicos se benefician, no sé, pues con algún programa de formación o tecnología, o no desertan de las clases, van a generar un tipo de desarrollo en sus propios contextos, ¿no? Y de manera indirecta, los padres se benefician. Entonces, ahí tenemos dos tipos de beneficiarios, con los que se va a trabajar, que son los directos, y con los indirectos que obtienen algún beneficio después de haber realizado este trabajo o este proyecto con los beneficiarios directos. Muy bien. Número 6. Objetivos y resultados. Los objetivos y resultados se redactan, como situaciones logradas. Ya hemos visto el objetivo central y hemos visto los resultados, ¿no? Por ahí en algún momento un maestro me puso, ¿y cómo se relaciona esto con los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos? Miren que esto podría ser como algo, como una analogía, ¿no? Mi objetivo central en esta forma de formular proyectos sería mi objetivo general y los resultados serían mis objetivos específicos, ¿ya? Pero en esta forma de plantear nuestro proyecto, recuerden que la fuente de esta información es FONDEP, se plantea así, como el objetivo central y como los resultados, ¿ya? Y se redactan como situaciones logradas. ¿Cómo, Cecilia, situaciones logradas? Vamos a ver. Objetivo central del proyecto. ¿Cuál sería la situación lograda si es que el proyecto se ejecuta con éxito? Estudiantes de 5º grado de primaria de la institución educativa Progreso y Desarrollo desarrollan capacidades y adquieren conocimientos previstos como básicos en el área de ciencia y ambiente. Entonces, gracias al proyecto que se va a implementar, ¿no? Mi objetivo central es que los chicos de 5º de primaria adquirieron y desarrollaron las capacidades del área de ciencia y ambiente, ¿ya? Resultados del proyecto. Resultado número 1. ¿Qué es lo que va a pasar para que este objetivo central se logre, ¿no? O se vea como una situación real y lograda donde ellos desarrollan capacidades y adquieren conocimientos? Primero, que los docentes incorporaron o incorporan en su práctica pedagógica un nuevo enfoque y estrategias metodológicas para la enseñanza del área de ciencia y ambiente. Ajá, ahí está este tema, lo que hablábamos con las causas, ¿no? Del problema. Una de las causas es que no aplican estrategias. Ajá, el resultado número 1, para lo que vamos a apuntar en el proyecto, es que los docentes incorporan un nuevo enfoque y estrategias metodológicas para el área de ciencia y ambiente. Resultado número 2, ¿o qué otra cosa tiene que pasar? Estudiantes con acceso a contenidos significativos y útiles en el área de ciencia y ambiente. Resultado número 3, madres y padres de familia orientan a sus hijos e hijas en la práctica de hábitos de estudio, específicamente en el área de ciencia y ambiente. Si alguien recuerda este ejemplo, ya lo hemos visto, y estos resultados eran planteados como las causas, ¿no? No habían estrategias pedagógicas, los estudiantes no accedían a contenidos significativos y las madres y padres de familia no ayudaban a sus hijos en los hábitos de estudio. Este proyecto los toma como parte de las acciones que va a realizar y los ve ya como resultados. Que para que se dé este desarrollo de capacidades y adquieran conocimientos, tenemos que pasar por estos 3 resultados primero. Y con el logro de estos 3 resultados, mi objetivo central se cumple, ¿sí? ¿Y qué tiene que pasar para que se den estos resultados? Ajá, diferentes actividades. Y ya vamos a ver el ejemplo después. Aquí, 7. Actividades, cronograma y responsables. Las actividades que hemos planificado para el logro del objetivo central deben obedecer al cumplimiento de cada resultado que en conjunto logren solucionar el problema priorizado. Si nosotros miramos el ejercicio de atrás o el ejemplo de atrás, estos 3 resultados en conjunto responden a mi objetivo central. Para que mis chicos de 5º desarrollen capacidades y adquieran conocimientos, el proyecto dice que los docentes incorporan estrategias, que acceden los estudiantes a contenido significativo y que las madres y padres orientan. Muy bien.
Aquí, este es un boceto o es un formato de cómo podemos plantear las actividades de acuerdo al resultado, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta, por favor. Por ejemplo, del resultado número 1, dice, docentes incorporan en su práctica pedagógica un nuevo enfoque y estrategias metodológicas para la enseñanza del área de ciencia y ambiente. Ya, ahí este resultado número 1 yo lo puedo colocar acá o no. Pero mi primera actividad, ¿cuál creen que puede ser? ¿Cuál sería su primera actividad? Su actividad número 1 para lograr este resultado, docentes incorporan en su práctica. ¿Alguien desearía participar? ¿Una idea? ¿Qué actividad realizarían para lograr el resultado 1? ¿Alguna idea? Tendrían que hacer la planificación de las competencias que se va a realizar. Ya, planificar. Ajá, ¿sobre qué competencias? Las Ya puede competencias y ser. capacidades para el logro del área. Pues. Realizar su planificación curricular o su planificación anual o su planificación de experiencias de aprendizaje. Ya, esa puede ser una actividad. ¿Qué otra actividad podría ser? Podría ser, los docentes participan de un taller, ¿no? De estrategias para la enseñanza del área de ciencia y tecnología, ¿no? De ciencia y ambiente. Una de las actividades podría ser un taller donde les puedan enseñar un nuevo enfoque o nuevas estrategias metodológicas. Y luego vendría la actividad 2 de hacer su planificación donde incluyan o donde incorporen esas nuevas enseñanzas o esas nuevas estrategias, ¿no? Podrían ser 2 actividades para el resultado 1. ¿Cuál sería la meta, ¿no? De la actividad 1, del taller? 35 docentes que participan del taller. La meta, asistencia de los 35 docentes, ¿no? Y la planificación curricular, lo mismo, pues, ¿no? La meta, una planificación curricular, ¿no? De cada uno de los docentes. Y aquí le ponemos cronograma y le ponemos los responsables, ¿no? Y del resultado 2, lo mismo. Vamos determinando qué actividades pueden cumplir qué actividades en suma podrían hacer que nuestro resultado 2 se cumpla, ¿ya? 8. La parte número 8 es la parte del presupuesto. El presupuesto implica saber cuánto dinero necesitamos para hacer las actividades del proyecto y de dónde voy a conseguirlo. Para saber cuánto cuesta una actividad, debo costear los materiales, los servicios, los bienes y el personal requerido para ejecutar una actividad. Esto lo vimos en la sesión pasada, me parece, porque nos hicieron una pregunta ahí sobre presupuesto y tiene que ser lo más cercano a la realidad posible. Por eso es que cuando hacemos un presupuesto tenemos que costearlo en la vida real, ¿no? Preguntar y demás. Aquí tenemos un ejemplo de presupuesto. Y aquí, si ustedes ven, arranca desde las actividades. Dice, del resultado 1, la actividad número 1, o para la actividad número 1, yo voy a necesitar esto que está acá. En materiales necesitaré papel bond, plumones, papelógrafos, etc. En servicios, fotocopias, impresiones, computadoras, Bienes, no sé, una mesa, un escritorio, si es que no lo tengo y si tengo que comprarlo, ¿no? Si lo tengo, no lo pongo. Personal, el consultor. Unidad de medida, ¿no? De papel bond, 1 millar. De plumones, una caja. De papelógrafos, un pliego. En unidad de medida. Luego, cantidad. ¿Cuánto papel bond, cuántos millares de papel bond voy a necesitar? 1. ¿Cuántas cajas de plumones? 2. ¿Cuántos pliegos de papelógrafos? 100, ¿no? Van colocando. El costo unitario de ese producto. ¿Cuánto me cuesta 1 millar de papel bond? 25 soles.
¿Cuánto me cuesta una caja de plumones? 10 soles, ¿no? Y luego sigue el total, pero como necesito 2 cajas, 10 por 2, 20. Entonces, en plumones me voy a gastar 20 soles. Y después de que he costeado todos mis materiales, servicios, bienes y personal, lo sumo. Para la actividad número 1 necesitaré 665 soles. Para la actividad número 2, 320 soles. Eso quiere decir que para mi resultado número 1 voy a necesitar 985 soles. La suma de las 2 actividades. Es importante el detalle en el presupuesto para que cuando solicitemos un financiamiento a algún externo, esté contemplado aquí y no, digamos, imagínense que sale el financiamiento, no estemos luego como que nos faltó mucho, ¿no? Por ahí queda haber alguna contingencia, pero la idea es costear lo mejor posible. Bien, y nos alcanzó el tiempo y en realidad quería como hacer una conversación por cada uno de los puntos, pero ya nos quedan 3 minutos. Entonces, en el caso de los beneficiarios, del ejemplo de la maestra Emily, serían los docentes, ¿sí? Si hablamos de beneficiarios. Su objetivo central sería el programa de formación en la plataforma en línea, y ella tendría que definir ahí sus resultados, ¿no? Utilizando el ejemplo del proyecto de la maestra Emily. Resultado 1, 2 y 3. En sus actividades, ella tendría que poner por cada una de las actividades, de repente, el hecho de asistir al laboratorio del colegio, sería una actividad, ¿en qué mes sería, no? O hacer talleres para la formación en el mismo colegio, ¿no? ¿Cuántos serían? ¿Cuántos talleres? Que es la meta, y en qué fecha se harían, ¿no? Y así ella iría determinando qué actividades hasta lograr el objetivo central. Su cronograma, sus responsables, su presupuesto, y hasta ahí. Cuéntenme, maestros, hasta ahí. ¿Se entendió? Esta parte es mucho más ligera, pero al mismo tiempo es más como estructurada, ¿no? Cronogramas y presupuesto. Entonces, de todo lo que hemos conversado, de los ejemplos y de esta otra mitad de la formulación de proyectos de innovación educativa, ¿qué aprendizaje nos llevamos el día de hoy? ¿A quién le gustaría participar o de repente poner algún comentario sobre la mesa? ¿Se entendió quiénes son los beneficiarios directos, indirectos? ¿Cómo armamos los objetivos y el resultado? Las actividades, el cronograma y los responsables, el presupuesto. ¿Ha quedado claro? ¿No ha quedado claro? Sí, bueno, en un aprendizaje de que de repente yo estuve repasando, bueno, dijo que el objetivo central equivale al objetivo general, ¿no? Y que los resultados son como los específicos, pero eso es para tenerlo en cuenta. Y bueno, de que las demás, lo que ya hemos explicado sobre los beneficiarios, cuáles son los directos y los indirectos. Entonces, de todas maneras, estuve yo revisando también, viendo, y yo he avanzado una parte, pero también a medida que lo terminé y lo leí, y nuevamente me di cuenta, ¿no?, de que a veces la redacción también me estaba fallando, ¿no? Entonces, yo ya lo he avanzado hasta acá y quería que se le pueda dar una miradita así veloz, ¿no? Pero si estuviera tiempo, sí, claro. Si no, pero ¿se puede? Ya. Entonces, me dice maestra Betelisa, ahorita, en este momento. No, ajá, si no se puede, no se preocupen, si no. ¿Cuál es la parte que ya avanzó? ¿La parte de beneficiarios?
No, yo he avanzado hasta lo que dejó el reto. Ah, ok. El problema, los objetivos, ¿no? Los objetivos, después decía el problema, el objetivo central, los Las resultados, actividades. las metas y el cronograma. Excelente. Maestra Betty Elisa, ¿le parece si en la sesión del miércoles abrimos con usted y con su proyecto para tenerlo como ejemplo, así como hicimos con el ejemplo de la maestra Emily? Ya no hay problema, Miss, pero hoy día tenemos que Perfecto. presentar eso. Hoy día tenemos que Ah, presentar. sí. Así ya Sí. después hacemos bien. Ya, Miss, muchas gracias. Ya, Miss, listo. Gracias. Ok, ¿algún otro aprendizaje que nos llevemos del día de hoy? ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? Esta parte ya es un poco más ligera, ¿no? Nos faltó tiempo para seguir compartiendo proyectos. ¿Qué opinan? Miss, una consulta. ¿Y los talleres, las sesiones que hay en la mañana, en qué horario son? Ah, eso sí, no sé, maestra Betty Elisa, creo que eso lo ve Valeria. ¿Algún otro comentario, maestros, maestras, respecto a lo que hemos visto el día de hoy? Beneficiarios, objetivos, resultados, actividades, cronograma, responsables y presupuesto. Entiendo que ha quedado claro. Ok, el maestro Víctor dice, por favor, compartir un ejemplo de proyecto de innovación. Maestro Víctor, estamos compartiendo varios ejemplos y varias formas de redactarlo también. No me gustaría que tengan como un proyecto modelo, porque en realidad cada proyecto tiene un sello personal. Si ustedes quisieran tener un modelo de proyecto, pueden buscar en internet. Pero lo que les estoy ofreciendo, sobre todo, es un formato, ¿no? Una serie de pasos para que ustedes puedan redactar su propio proyecto de innovación, con sus ideas, con los problemas que ustedes recojan, con sus causas, con sus efectos, con su justificación. Porque si no, no tendría sentido que estén llevando el curso. No es que les voy a presentar una plantilla especial de todo un proyecto y que ustedes lo puedan replicar, porque pues las fuentes en internet son varias, ¿no? Exacto, ya. Pero sí voy a tomar en cuenta la propuesta del maestro Víctor de repente para presentarles un videíto sobre la implementación de un proyecto de innovación en una escuela específica. Eso sí se puede hacer. Entonces, la próxima clase arrancamos con, excelente maestro Víctor, el videíto, luego del videíto viene la exposición de la maestra Betty Elisa para ver el ejemplo, y si puede avanzar maestra Betty Elisa, buenísimo, y si no, no hay problema, lo que tenga, y de ahí vamos comentando, ¿no? Y vamos como entendiéndolo también a partir de nuestras ideas. Y ahí vamos a cerrar la próxima clase con lo que es la sostenibilidad, cómo hacer sostenible nuestro proyecto en la IE. En realidad son algunas sugerencias. Y en la última clase vamos a ver una metodología para poder, digamos, disparar un poco nuestra creatividad, que es el Design Thinking, que es una de las formas de cómo poder implementar o poner diseñar un proyecto de innovación e implementarlo. Es una de las formas de cómo hacerlo, ¿ya? Bien, entonces quedamos allí. Sí, Muchísimas maestra gracias. Cecilia, Dígame, maestra. el problema es que no tenemos internet y no podemos seguir continuamente y por eso yo no he entendido gran parte, sino a cortos. Y le pediría a usted si nos puede grabar videos cortos para así de momentos claves para entenderlo, sí, porque es súper interesante su clase, pero apenas el débil no puedo seguir bien.
Gracias. Sí, excelente, excelente, maestra Leonardo, muchas gracias. Creo que ahí Valeria nos puede explicar que todas las clases quedan grabadas, ¿no? En la plataforma de ITEC también, ahí Vale les puede explicar. Sí, el maestro Han sugiere que la maestra Betielisa pueda presentar su proyecto o lo que ha avanzado la próxima semana. Ojalá, maestra, que pueda tenerlo en la computadora para poder proyectarlo. Vamos a ver ahí si es que se puede. Sí lo tengo. ¿Sí se podría? Ah, perfecto. Entonces, a la próxima le damos, Valeria, el pase a la maestra Betielisa para que pueda compartir pantalla y lo podamos entender mejor. Y ahí vamos a hacer el proceso también de retroalimentación. Ajá. Perfecto. Sí, 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 maestros. Los que tengan desafíos con el internet pueden ver las grabaciones luego en la plataforma de ITEC. Muy bien, con esto me despido entonces. Muchísimas gracias, maestros y maestras. Les doy el pase a Valeria. Nos vemos el día miércoles.